La cooperativa se creó el año 2011. Vimos una necesidad de crear una cooperativa para comercializar, en principio y lo más importante, la leche de oveja lacha. Gestionamos también en grupo todo el ámbito de la cooperativa de leche en cuanto a calidad, en cuanto a parámetros de recogidas y negociaciones con la industria, y en eso nos basamos. El otro pilar nuestro, el más importante, es que trabajamos y queremos el amparo de la denominación de origen Idiazábal y denominación de origen Roncal. Año a año vemos que se están acercando más pastores a la cooperativa. Hemos visto que en cuanto a precios hemos conseguido mejoras, muchas mejoras. Hacíamos desde la cooperativa el trabajo ese de venta de lana, pero llegó un momento que no se podía vender y era un problema para los pastores. Vamos a trabajarlo en grupo, no únicamente la cooperativa, con otros entes. Pues al final hemos encontrado una salida, que además pues hemos tenido un reconocimiento, como he dicho antes, pues de la Federación de Cooperativas y de todo el ámbito de la ganadería y agricultura. Y que esa salida comercial nos atraiga beneficios a todos, y empezando por la base, que es al pastor. Es un trabajo muy duro, pero bueno, tiene sus alicientes, porque cuando después de todo ese esfuerzo se ve el factor que ha beneficiado a todo el sector, pues eso es una alegría que, vamos, que no se puede decir con palabras. Veo el entorno, es que esto es una gozada. No hay dinero para pagar esto, no hay dinero en el mundo para pagar esto, para mí. Si igual soy un loco para los hombres de la ciudad, puede ser que sí, pero prefiero vivir en mi locura. Nosotros tenemos unas 450 ovejas lachas cara negra, que es la raza autóctona de nuestra zona. Y yo decidí quedarme, seguir con el negocio familiar y montar la quesería. Entramos en la cooperativa Lacha Esnea porque veíamos necesario o creemos que es importante trabajar en común. Yo creo que todos salimos beneficiados, ¿no? En vez de estar individualmente cada uno, que podemos hacer cosas, pero entre todos pues podemos conseguir mucho más. Y aparte, en todos los proyectos de innovación en los que participa, pues siempre salimos beneficiados, ¿no? Porque todo lo que se investiga a través de los técnicos y de todo el trabajo que hace la cooperativa, pues siempre nosotros salimos beneficiados. La lana ahora mismo es un residuo en las explotaciones, ¿no? Ocupa muchísimo sitio y además tenemos que incluso pagar porque nos la recojan o incluso llevarla a sitios de compostaje para recogerlo, ¿no? Para nosotros la labor y el enfoque de los proyectos de innovación que desarrolla Lacha Esnea son esenciales, primero porque son punta de lanza en el sector, es decir, desarrollan proyectos muy innovadores, pero que a la vez son capaces de mantener la esencia de la producción, porque solo un sector que, aunque se quede anclado en sus raíces, tiene la mente abierta e innova en profundizar todo el tema de economía circular y los beneficios que aporta su producción al medio ambiente, hace que estas explotaciones sean más sostenibles y podamos mirar al futuro con mayor fortaleza. El objetivo de la cooperativa también es dar salida a todo el volumen generado en Euskadi de la lana del hacha, no exclusivamente de las explotaciones socias de nuestra cooperativa. Por tanto, veíamos necesario seguir trabajando una valorización de la lana y también considerábamos importante el volver al mundo textil que es lo que nosotros conocíamos también, que es para lo que servía la lana. Formamos un equipo operativo en el que buscábamos dar salida a la lana también como alternativa textil o otros usos que pudieran estar relacionados como para el hogar, por ejemplo. Bueno, Neiker tiene como vocación, por supuesto, solucionar los problemas del sector, y entonces a nosotros nos llegan multitud de requerimientos por parte del sector. Y uno de los requerimientos que nos llegó hace ya 5 años fue el tema de la lana de oveja lacha. Al principio la compraba Rusia, se la llevaban, era una lana colchonera que salía de las explotaciones, pero desde el 2000, no quisiera equivocarme, 16, esta lana deja de comprarse y entonces se empieza a acumular en las explotaciones. Nosotros lo que hacemos es coordinar todo lo que es la recogida con los diferentes agentes, con diferentes explotaciones, teniendo en cuenta toda la trazabilidad, porque hay que asegurarlo, y coordinamos todo para que sea una recogida unificada. Empezamos entonces a buscar soluciones factibles para la lana lacha,
se nos ocurrió mezclarla con colágeno, hacer plásticos degradables completamente, balizas para señalizar circuitos de trail en monte, por ejemplo, que muchas veces te olvidas, ahí se queda la baliza. Bueno, pues esta baliza en 15 días ha desaparecido. Y por supuesto no podíamos olvidar el monotextil, que al final es lo que nosotros recordamos como que siempre se había empleado la lana lacha, pero ya esa lana tan áspera, tan vasta, había dejado de ser interesante para la industria textil, y de ahí surgen 2 proyectos consecutivos, un primer proyecto liderado los dos por la Chasnea, que se trabajó con estos materiales alternativos, y un segundo proyecto en el que nos centramos más en el mundo textil y que ha dado como resultado unos tejidos mezclados con poliéster reciclado, con diferentes colores y tal, que se han cristalizado en una colección de abrigos preciosa. Lacha significa basta, entonces estamos hablando de una fibra que tiene un aspecto rústico, que puede llegar a picar, que no es apta para todos los públicos, pero bueno, también es una lana ligera, se adapta a la temperatura corporal, es ignífuga. Entonces, pues bueno, también queríamos ir por ese lado, mezclarla con otras fibras porque es necesario para poder trabajar con ella y conseguir un resultado lo más sostenible posible. Ahora estamos trabajando en un nuevo tejido que es biodegradable, que ya nos interesa muchísimo de cara a hacer un proyecto de economía circular total, y bueno, la verdad es que ha dado muy buen resultado porque a la hora de manipularlo es agradecido, es un tejido que funciona muy bien. Hemos conseguido el grosor perfecto para que el abrigo no pese, además ya la lana de por sí es ligera. Pues yo creo que este proyecto principalmente el mensaje que manda es que estamos hablando de una fibra natural, una fibra que tiene valor y que tenemos que dárselo. Bueno, que lo empiecen a mirar con otros ojos, que deje de ser un problema, que se convierta ahora en una oportunidad de cambio, que no descuidemos la cadena de valor. Que nos llegara el premio a la innovación pues fue una bomba de alegría, un chute de energía que nos decía y nos animaba a seguir trabajando como lo estábamos haciendo, pero con una fuerza y unas ganas que nos venían estupendamente.